Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Estas son las emisoras que nos retransmiten a esta hora el programa de la tarde de Radio Quito y Platino. En Bahía de Caracas, Radio La Voz de los Caras 95.3. También en Cuenca, Ondas Azuayas 1110 AM. En el Cantón Jama, provincia de Manabí, Jama Visión 88.1. Está con nosotros aquí en la cabina central de la emisora Verónica Jiménez. Ella es directora de formación de Poliestudios. Esta es una plataforma de enseñanza continua que tiene una particularidad de la cual vamos a hablar en el transcurso del programa. Es que desde esta plataforma, desde estos recursos que nos ofrece la tecnología, se ha permitido construir una aula virtual contra el abuso infantil y, por cierto, para atender o para especializarse en cómo responder y cómo atender a los jóvenes, a los estudiantes con autismo. Así que, Verónica, bienvenida, gracias por acompañarnos. Tal vez para ubicarnos un poco, ¿en qué consiste Poliestudios? Empecemos por ahí. Buenas tardes, le escuchamos. Muchísimas gracias por su bienvenida. Gracias. En este caso, Poliestudios es un centro de formación continua que se especializa en generar educación de calidad, enfocada o basada en las condiciones de vulnerabilidad de nuestras poblaciones. Por ejemplo, tenemos aulas para la atención al paciente oncológico, tenemos aulas para la prevención del abuso sexual infantil y esta aula, que es la más nueva de nosotros, que es el aula sobre el autismo. Esta es una formación que se encuentra ligada a cómo capacitar y cómo educar de una manera efectiva a nuestros docentes y que puedan realizar una verdadera inclusión en el aula. Esa es la idea entonces de haber constituido esto, Poliestudios. Así es. Para estos diversos estamentos o sectores de la población. Claro, es donde hay una carencia de parte del gobierno, donde nosotros vemos que hay un nicho muy fuerte de necesidades. Los educadores, los docentes, los psicólogos no saben cómo abordar ciertos temas y la ley nos exige ser inclusivos. Entonces tenemos que aprender y para esto debemos formarnos. Y está dirigido a los profesores, a los maestros. Así es, psicólogos, profesores que trabajan en los entornos educativos. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo han respondido? ¿Está sirviendo finalmente esto o no? Claro, es maravilloso. Nosotros hemos graduado ya 3.780 personas. Dentro de esta graduación, lo que nosotros hemos visto es que la gente tiene mucha necesidad de aprender a incluir, aprender a valorar al ser humano distinto y reconocernos como seres humanos neurodiversos, donde el aprendizaje de un niño con algún tipo de discapacidad genera no solo una alimentación en nuestra alma, sino que también le está dando la seguridad a ese padre o esa madre de familia de que este ser humano va a poder enfrentar el mundo de una manera distinta. Verónica, puede haber la voluntad, puede haber este comportamiento hacia los chicos, los muchachos que tienen estos problemas, pero otra cosa es saber manejar los instrumentos, las herramientas, ser hábil, tener capacidades, ¿no? Exacto, es algo exacto, es algo completamente distinto el querer y el saber. Esto es. Entonces, Poliestudios ha trabajado fuertemente en diseñar esta plataforma educativa, diseñar un cuento que se llama Cómo ser mi amigo y diseñar unas tarjetas basadas en pictogramas para incluir de una manera adecuada a un paciente con autismo dentro del aula escolar. Esto está dirigido particularmente a los chicos con autismo. Así es, exclusivamente la formación se encuentra sustentada en pacientes con autismo. Y ya me dice usted que está funcionando y que está esto. Así es. ¿Cómo se accede? ¿Cómo uno puede lograr aquello? Muchos de los profesores, de gentes que trabajan con estos temas estarán interesados. Claro, lógicamente ellos pueden ingresar a www.poliestudios.org e incluirse dentro de esta formación. Cuando nosotros hablamos de autismo, Andrés, tenemos muchos mitos muy fuertes. Por ejemplo, que los papás no han sabido poner límites a sus hijos, o que son unos malcriados que no tienen reglas ni ritmo en su casa.
y generalmente terminan aislando completamente a la familia porque desconocen del tema. Dentro del estudio investigativo que nosotros hicimos, descubrimos que los niños con autismo entre los 8 y 13 años tienen un abandono escolar, porque son completamente incomprendidos dentro del aula de clase. Entonces nosotros tenemos que luchar por esa inclusión y tenemos que trabajar fuertemente para que los docentes sepan cómo hacerlo y tengan las estrategias neurodidácticas que les permitan incluir para generar una pasión en la educación, pero también para entender que una persona con autismo necesita fortalecerse día a día. Bueno, pero en ese periodo tal vez los más importantes de ese momento son los padres de familia, ¿no? Así es. El padre de familia que reconoce que su hijo tiene un trastorno, el padre de familia que sabe que hay un problema, buscará todos los mecanismos para apoyar. Pero a veces este reconocimiento de los padres no es suficiente. Necesitamos estrategias profesionales para realizar una verdadera inclusión. Claro, ahí se necesita ya que los profesores estén capacitados. Así es, y es un derecho que nos constituye. Dentro de la educación tenemos el derecho a la educación para todos y todas. Y el poder acceder a este sistema que ustedes han diseñado, ya usted dio la dirección, la página web que tienen, pero el poder seguir el curso, en fin, la capacitación, la formación, ¿es amigable, es fácil? Es súper amigable y una de las cosas que hacemos es romper barreras, Andrés. Porque si tú estás en Guayaquil, en Loja, o estás en Ambato, o estás en Catamayo, puedes tomar la formación sin la necesidad de trasladarte a Quito a recibir la información. Optimizas en costos, optimizas en tiempos, puedes dedicarle a tu estudio 2 horas en la noche sin necesidad de trasladarte a un lugar. Y cuando ya se aprende, digamos, a manejar este tema, el sistema permite que el profesor trabaje con el estudiante. Así es. Porque esto que usted nos está enseñando, estas tarjetitas, pienso que ya está más dirigido al chico o a la persona. Claro, dentro del aula virtual al docente le va a llegar este cuento, van a llegar los pictogramas y además mecanismos alternativos de comunicación que se encuentran dentro del aula virtual. De esta forma, el maestro va a poder utilizarlos y saber cómo incluir al paciente con autismo y cómo ver que esta persona va a tener progresos y va a tener un avance. Alguien decía, Verónica, a mí no me sirve que mi hijo esté sentado en un aula de clases coloreando o dibujando, cuando es el tiempo más importante de la vida de mi hijo, donde me encantaría que él sepa cómo resolver su vida diaria, cómo pagar una factura, cómo tomar un bus. Cómo manejarse en los temas más cotidianos, más de todos los días, ¿no es cierto? En el caso de las escuelas y colegios que tenemos en el país, los chicos con autismo, los estudiantes con autismo, ¿tienen que estar en la misma aula de los otros? Así es, porque tenemos un derecho a la inclusión y tenemos el derecho de recibir la educación todos. Pero lo estamos forzando a un chico, tal vez, lo estamos poniendo en condiciones de desventaja, no sé. No, Andrés, porque una de las cosas más importantes que debemos rescatar es que los seres humanos somos neurodiversos. Usted es un especialista de la comunicación y ha ejercido una carrera maravillosa en esta área. Y yo soy un especialista en la psicología. Y he desarrollado una carrera profunda en esta área y somos diferentes. Así es, pero no podemos estar en las mismas tareas. Ajá. Yo no sabría cómo atender a una persona que tiene algún problema que va con una exigencia pero los psicológica. Dos llegamos a la escuela bajo las mismas condiciones. Y los dos fuimos desarrollando nuestras habilidades y nuestros procesos a lo largo del tiempo. Cuando no éramos profesionales. Cuando no éramos profesionales. Sí. Y entonces todos los niños tienen el derecho de saberse capaces de cumplir sus sueños, de cumplir sus metas. Y si el docente sabe cómo actuar con este tipo de niños, va a saber qué estrategias generar para fortalecerse. Porque bueno, claro, para eso ustedes, los especialistas, sabrán por qué es que dan una definición de esta naturaleza, pero en términos de pedagogía y de psicología y tal, pero me parece que el chico que tiene este tema
va a estar en dificultades. Siempre va a tener más dificultades, que... Andrés, y es por eso que los docentes tienen que estar preparados. Y la comunidad debe estar preparada. Hay un estudio que señala, Andrés, que el 80% de los casos en Latinoamérica del autismo son escondidos para tener acceso a la educación. Es mejor no decir nada. Claro. Para que le reciban en el aula escolar. Y esta es una cosa que debemos cambiarlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros debemos comenzar a vernos diferente, entendernos diversos, distintos, y que podemos crecer bajo necesidades distintas también, y que eso no nos va a empobrecer nuestro derecho a cumplir nuestros sueños y nuestra vida. Con estos cursos, ¿qué es lo que facilitan más? ¿Al profesor o al estudiante? Yo creo que es conjunto. Mira, de los 3.750 docentes formados con poliestudios, tenemos una población beneficiaria indirecta de 204,000 niños, niñas y adolescentes. Mientras un maestro se forma, 30 niños son tratados de una manera diferente. Mientras un maestro se formó en autismo, 1 de cada 80 niños en el Ecuador puede tener una mejor calidad de vida. Entonces, cada vez que formamos un docente, abrimos esta perspectiva a miles de niños, niñas y adolescentes que necesitan ser tratados de una manera distinta. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado en esta cabina y haber informado sobre este desarrollo que ustedes tienen, esta plataforma que ustedes tienen. Muy amable, muchísimas gracias a Verónica Jiménez. Ella es la directora de formación de Poliestudios. Esta es una plataforma de enseñanza continua que en este caso tiene una particularidad para atender tanto a los profesores, a los docentes, como también a los chicos con autismo, tal como nos acaba de informar Verónica. Muy amable y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.